Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Siendo las horas 12:56, se declara abierta la presente audiencia en el proceso laboral en el expediente número 00321-2025-0-1801 JP08, seguido por Pedro Luis Contreras Soto contra la empresa logística Integral del Norte SAC por demanda de despido arbitrario. Se constata la presencia del demandante, demandado y sus representantes legales, conforme al artículo 2 de la Ley 29497, y este juzgado es competente para conocer el presente proceso. Ahora doy a las partes para que se puedan acreditar. Comencemos con la parte demandante. Gracias, señor juez. Bien, me identifico. Soy Pedro Luis Contreras Soto, identificado con DNI número 73194385, domicilio real en Avenida Costanera 1200. Comparezco en el presente proceso en calidad de demandante por despido arbitrario. Gracias. La abogada, acreditarse, por favor. Señor juez, quien habla se persona en calidad de abogado defensor de demandante, señor Pedro Luis Contreras Soto. Me identifico de la siguiente manera. Mi nombre es Alexandra Rosales Paco, DNI 41236587, colegiatura número 12345, teléfono 987-654-321, con correo electrónico rosalespaco@gmail.com y casilla electrónica 20123. Muy bien, ahora le doy la palabra a la parte demandada para que se pueda acreditar. Señor juez, buenas noches. Vengo como representante en calidad de gerente de operaciones de la empresa logística integral de Nordesac con DNI 754298 y domiciliado en la calle Rención Morales de Urumí. La abogada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor magistrado. Me presento, soy la doctora Esmeralda Quispe Valencia, con un número de DNI 742-381-47, número de celular 958-225545, número de correo electrónico abigailquispe24@gmail.com, número de casilla electrónica 74281, con número CAL P2025-0467. Muy bien, una vez que las partes estén debidamente acreditados, corresponde que el parte demandante exponga oralmente sus alegatos de apertura. Adelante, lo escuchamos. Señor juez, esta parte demostrará que no estamos frente a una simple no renovación contractual, sino frente a un despido arbitrario disfrazado bajo la apariencia de vencimiento de contrato. Durante más de 4 años, mi patrocinado cumplió funciones permanentes, esenciales y propias del giro ordinario del negocio, lo cual evidencia que la necesidad del puesto era estructural y no temporal. Si la prestación era permanente, el contrato ya no podía sostenerse bajo la modalidad temporal. Además, el cese se produjo de manera verbal, sin documento escrito, sin carta de imputación, sin causa y sin procedimiento, lo que evidencia un corte unilateral que carece de justificación objetiva. La propia declaración del representante de la empresa confirmará que no se formalizó el término del contrato, lo cual revela que no existió vencimiento válido, sino ruptura abrupta. A través de la prueba personal y documental, acreditamos que persistió la necesidad del puesto luego de la salida del trabajador, lo que demuestra que la empresa mantuvo la plaza y solo lo excluyó al trabajador, vulnerando así la estabilidad mínima laboral. Por ello, esta parte solicitará que se declare la existencia de un despido arbitrario y se ordene la reposición del actor en su puesto habitual, con el reconocimiento de las remuneraciones dejadas de percibir, restituyendo la situación jurídica anterior al acto lesivo. Muy bien, ahora escuchemos a la parte demandada para que pueda presentar sus alegatos de apertura. Adelante. Muchas gracias, señor juez. Bueno, esta defensa sostiene que no existió ningún despido arbitrario. A su vez, la relación laboral había concluido conforme a su propia naturaleza jurídica, ya que el trabajador se encontraba bajo un contrato a plazo fijo. Con ello, con fecha cierta de inicio y de término. Es por ello que, llegada dicha fecha, la empresa decidió no renovar la modalidad contractual del ejercicio, dentro del ejercicio legítimo de su poder de dirección y organización empresarial. Es por ello
que la sola ausencia del documento de renovación no puede interpretarse como despido arbitrario, porque no se produjo un acto sancionador ni hubo decisión de retiro ilegal. Es por ello que simplemente venció el plazo pactado, lo cual extingue la relación conforme a la modalidad contractada, y la empresa no está obligada a perpetuar un contrato de duración determinada. Demostramos en esta audiencia que no se configuró despido, sino una conclusión válida del vínculo laboral. Por ello, solicitaremos que la demanda sea declarada infundada y no se ordene reposición. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora vamos a proceder a la etapa de desahogo probatorio y para ello solicito a la parte demandante que indique las pruebas que ofrece para poder sustentar su presente demanda. Señor juez, acredito los siguientes medios probatorios. El primero es el contrato de trabajo, donde se acredita que el vínculo se encontraba vigente y no había vencido. El segundo son las boletas de pago, que demostramos la continuidad y habitualidad de la prestación. Asimismo, el tercer medio probatorio con la planilla, que acreditamos la incorporación formal del trabajador a la estructura permanente de la empresa. Y por último, el cuarto medio probatorio con la ausencia de carta o notificación de cese, en el que probamos que no existió comunicación formal ni causa objetiva de terminación, configurándose así un despido arbitrario. Muy bien, la parte demandada, por favor, indique sus medios probatorios. Bueno, nosotros indicamos los medios probatorios como la copia del contrato del trabajo a plazo fijo suscrito con el demandante Pedro Luis, que es constancia del registro de contrato a plazo fijo ante el Ministerio de Trabajo. Las comunicaciones escritas de advertencias y correos electrónicos dirigidos al mismo trabajador, en los cuales se le notifica reiteradas faltas de cumplimiento, tardanzas y errores de inventario, como también los informes internos del área de almacén y de control de inventarios, donde se constan los incumplimientos laborales que sustentaron la decisión de por qué no renovar ni continuar con el contrato de la misma, y los comprobantes de pago de liquidaciones de beneficios conforme a la constancia de transferencia emitida a favor del trabajador, con el fin de acreditar que no se le debe absolutamente nada después de su cese. Gracias. Ok, muy bien. Ahora invito al señor Pedro Luis Contreras a realizar su manifestación oral respecto a los hechos que fundamentan su demanda. Por favor, le escuchamos su declaración. Gracias, señor magistrado. Bien, trabajé en la mencionada empresa desde el 10 de enero del 2020. Trabajé exactamente como asistente de almacén. Cabe recalcar que tenía mis horarios fijos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Además que recibía órdenes directas de mi jefe inmediato y por último recibía materiales de la empresa. Sin embargo, el 5 de mayo de 2024, sorpresivamente, me informaron verbalmente, sin previo aviso ni carta de despido, que ya no se requerían de mis servicios. Incluso me impidieron ingresar al trabajo. Por ello considero que mi despido es arbitrario y pido que se reconozca como tal. Gracias. Muy bien, ahora escuchemos a la declaración del representante de la empresa. Adelante. Muchas gracias. La empresa contrató al señor Contreras bajo contrato a plazo fijo. La organización evaluó que ya no era necesaria su permanencia y decidió no renovar. La comunicación fue verbal porque se consideró que el contrato llegaba a su vencimiento natural. Por esta razón no se inició parte del despido. Desde nuestra perspectiva no hubo sanción ni acto extintivo disciplinario, sino una conclusión por plazo. Muy bien, una vez escuchado las partes procesales, ahora vamos a proceder a los alegatos finales. Por favor, le doy la palabra a la parte demandante para que pueda iniciar sus alegatos finales. Señor juez, ha quedado plenamente demostrado en esta audiencia que no existió un vencimiento válido del contrato, sino una ruptura unilateral e incausada del vínculo laboral. La propia declaración del representante de la empresa confirmó que no hubo comunicación escrita de la supuesta no renovación, lo cual evidencia que no se siguió ningún procedimiento formal. La ausencia de la formalidad revela que no se trató de una extinción regulada por contrato, sino de un acto súbito de retiro. Además, la necesidad del puesto no desapareció, sino que se mantuvo después de la salida del trabajador.
lo cual evidencia que la labor era permanente y no excepcional o temporal. Si la necesidad se mantiene, no existe justificación para que el trabajador sea removido, y menos aún sin causa. También se acredita que el demandante prestó servicios de manera continua, subordinada y estable, cumpliendo así órdenes de jornada, supervisión y remuneración fija, lo que constituye el núcleo de la protección contra el despido arbitrario. Esta audiencia ha dejado constancia de que el empleador no ha probado la existencia de una causa legítima de determinación, y aun cuando el empleador no logra probar la justificación del cese. La ley protege al trabajador restableciendo la situación jurídica previa, es decir, la reposición. Por estas razones, solicitamos que se declare fundada la demanda, que se reconozca que el cese fue arbitrario e incausado y se ordene la reposición del trabajador en su puesto habitual, así como el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. Ok, muy bien. Ahora pasemos a escuchar a la parte demandada para sus alegatos finales. Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, señor juez. Esta defensa reitera que no se ha demostrado la existencia de un despido arbitrario, sino la conclusión natural de un contrato a plazo fijo, ya que el trabajador conocía desde el inicio que su vínculo tenía una duración determinada. Es por ello que la empresa ejerció su facultad de no renovar dentro de su poder de dirección sin necesidad de expedir un documento extintivo, porque el contrato había cumplido su vigencia. Es por ello que la parte demandante, pretende convertir esta falta de renovación en despido arbitrario, cuando en realidad lo que ha ocurrido es el simplemente cumplimiento del plazo contractual. No existió carta de despido, acto sancionador ni decisión disciplinaria, solo la conclusión de una relación temporal. Por ello solicitamos que se declare la demanda infundada, puesto que no corresponde reposición cuando la relación había concluido en la forma pactada contractualmente. Muchas gracias. Ok, muy bien. Una vez escuchado a todas las partes, declaro clausurada esta presente audiencia. El tribunal valorará los argumentos y pruebas conforme a las normas laborales y procesales vigentes, incluyendo el artículo 27 y 34 del tubo del Decreto Legislativo 728 y la Ley Procesal del Trabajo número 29497. La resolución se notificará a las partes según ley. Gracias.